Buenos días nuevamente, hermanos. Hoy se conmemora en varios países del mundo el Día del Padre. Y nosotros como cristianos, cada domingo, cada día del Señor, día de nuestro Padre Celestial, el día especial del Señor, estamos aquí adorando a nuestro Dios. Todos los días son del Señor. Y en especial este día, el primer día de la semana, el día de domingo, como nos enseñan las Escrituras, los cristianos se reunían para celebrar y hacer memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por medio de la cena del Señor. Traía otra predicación. Estaba haciendo una predicación y me pregunta mi esposa, va a ser el Día del Padre, les va a tratar la predicación sobre eso. Y dije, vamos a cambiar, entonces vamos a hacer otro sermón. Y es muy importante el padre en la sociedad, el papel que juega el padre en la sociedad. La figura paterna es indispensable. Muchas crisis en la familia se originan porque el padre se ausenta de la familia, porque el padre no quiere ser la cabeza de la familia, o la esposa no le permite, ¿verdad?, ser la cabeza de la familia. Muchos padres abandonan sus hogares también. Hay muchos padres responsables, pero también hay muchos padres irresponsables. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra muchos ejemplos muy buenos de padres. Recordamos a Abraham, Isaí, Josué, Job, dice la Escritura que Job hacía oración a Dios cada día por sus hijos, por si sus hijos habían pecado, para que les perdonare. Un padre preocupado por el alma de sus hijos. Y tenemos el más grande amor de un padre que nosotros podemos conocer. Juan capítulo 3, versículo 16. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, nuestro Padre Celestial, de tal manera nos amó a todos, a todo el mundo, que dio a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz por el pecado de todos nosotros. Y es lo que celebramos ahorita en memoria en la Santa Cena, en la mesa del Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un amor muy grande, ¿verdad? ¿Qué padre daría a su hijo, su único hijo, su hijo amado, para morir por un pecador, para morir por lo más horrible de este mundo, por lo más malo de este mundo, para morir por un homicida,
por un ratero, por un ladrón, por un adúltero. Y hay una lista muy grande de pecados. Y todos hemos pecado. Por eso Él murió por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otra historia también en la Biblia. La podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 8. Uno de los milagros más maravillosos que hizo nuestro Señor Jesucristo también. Lucas 8, del 40 al 55. Lucas capítulo 8, del 40 al 55. Vamos a leer esta historia, hermano, y vamos a tomar la enseñanza que nos muestra, no solo del milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, sino de este hombre, padre de familia. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea de Jairo, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Bueno, hermanos, vamos a hablar de Jairo. Hemos en otras ocasiones estudiado sobre estos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo levantó a esta niña, cómo curó el flujo de sangre de esa mujer milagrosamente, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Jairo, de este hombre, de este padre de familia. Dice la palabra de Dios que Jairo era principal
de la sinagoga. El principal de la sinagoga, un puesto muy importante. Era una persona importante, una persona digna de ese puesto. Y tenía a su cargo esa administración de la sinagoga. Presidía la junta de ancianos, de los consejeros. Era el responsable del buen funcionamiento de todo ahí. Desde el culto hasta las obligaciones que tenía cada uno, hasta el mantenimiento del orden. Era un hombre muy importante. El principal de la sinagoga, dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué vemos aquí, hermanos? Con todo eso que él era, encontramos que él estaba buscando al Señor. No por una situación de su trabajo, de su puesto como principal de la sinagoga, sino por una necesidad familiar. Su hija, su única hija, estaba enferma. Tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, dice la palabra de Dios. Y en ese momento, eso era su prioridad. Eso era lo que a él le importaba. Muchos hoy en día no son conscientes de lo que pasa a sus hijos, principalmente de esas enfermedades espirituales que llegan a sus hijos. Están enfocados en otras cosas, le dan más importancia a otras cosas que a sus propios hijos, que a sus propios problemas que tienen sus hijos. Han perdido la conciencia de familia. Como dijera el escritor de los Cantares, ¿verdad? Ahí en el libro de los Cantares, vamos a buscar Cantares capítulo 1. Está despuesito de Eclesiastés. Cantares capítulo 1, versículo 6. Dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guarda de las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Dice el escritor Salomón: me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Así son muchos hoy en día, hermanos. Se preocupan por otras cosas sin tanta importancia a veces, pero lo principal, lo que es suyo, su familia, sus hijos, no se preocupan, no tienen esa responsabilidad, no tienen esa conciencia de familia. Jairo, que era un hombre muy importante, con un trabajo muy importante, él se preocupó, tenía conciencia de familia. Se preocupó primeramente por su hija, que estaba enferma y estaba muriendo. Otra característica, hermano: un padre que sabe dónde ir en las crisis de familia. ¿A dónde fue Jairo? Cuando su hija enfermó y estaba muriendo, ¿a dónde fue primeramente?
Lucas 8 nos dice, Lucas 8, 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Vino. Jairo supo a dónde ir en ese problema, en esa crisis que tenía. Fue a Cristo Jesús, hermanos. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo supo a dónde tenía que ir primeramente en ese problema, en esa situación difícil. Nosotros cuando tenemos un problema, una situación difícil, una enfermedad, primeramente vamos a Jesús, vamos a Dios, a nuestro Padre Dios en oración. Y después llevamos al doctor, a nuestro enfermito, o vamos al doctor nosotros mismos. Pero primeramente nos ponemos en las manos de Dios. Jairo supo cuál era la fuente correcta para ir, y fue a Jesús. Ahora, supo de qué manera ir también a Jesús. Dice que él fue a Jesús y postrándose a los pies de Jesús. Postrándose a los pies de Jesús, hermanos, de rodillas ante Jesús. Y es lo que debemos hacer siempre, hermanos, poner primero a Dios en nuestras vidas, en nuestros problemas, en la enfermedad, primero a Dios. Jairo lo supo, este padre de familia lo supo. Supo de ir de la manera correcta, se postró ante Jesús y supo pedir también de la manera correcta. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Él rogaba a Jesús que fuera a su casa. ¿Cuántos padres de familia hacen eso, hermano? Por un hijo, por una hija, por su esposa. Ir a Jesús, postrarse ante Dios y rogarle. Recordemos que él era un principal de la sinagoga, que tenía mucho poder, que tenía mucho dinero, muchas influencias. Él pudo ir a muchas partes. Tenía una buena condición económica, una buena posición social. Su religión, hermanos. Él era un principal de su religión, uno de los principales, de los más religiosos. Y entre otras muchas cosas, ¿verdad? Pero él fue ante el que todo lo puede. Él fue ante el Todopoderoso, ante Jesús. ¿Qué ejemplo nos deja, verdad, este padre de familia? Teniendo todo el poder, todas las influencias, él va primero a nuestro Señor Jesucristo. Otra característica es que es un padre que lleva a Jesús a su casa. Un padre que lleva al Señor Jesucristo a su casa. ¿Qué llevan muchos padres hoy en día a su casa? Póngase a pensar tantito. ¿Qué llevan los padres a sus casas? Dinero, llevan diversión, entretenimiento. Otros llevan los vicios, ¿verdad? Vicios, borracheras.
Otros llevan violencia, golpean a sus hijos, a sus esposas, infidelidad. Muchos son infieles, muchos maltratan, ¿verdad?, a sus esposas, a sus hijos. Llevan perdición a sus hogares. Muchos llevan el pecado a sus hogares. Pasa como aquellos, ¿verdad?, que salieron a buscar comida para los hijos de los profetas. Vamos a leerlo ahí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4:39. Dice desde el 38, Segunda de Reyes 4:38 en adelante dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parramontés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Llevaba ahí, hermanos, veneno. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. A veces pasa así, hermanos, como este hombre que buscó comida para los hijos de los profetas y halló en el monte algo como parramontés, que lo confundió con algo bueno, con algo comestible, ¿verdad? Y luego de cocinarla, gritaron al profeta: hay muerte en esta olla. Había ahí veneno, cosa mala. Así hay padres que llevan a sus casas, llevan cigarro, llevan cerveza, pensando que son cosas buenas. Llevan muchas cosas otras. ¿Y qué es lo que pasa al final? Hay muerte en esas cosas, hay perdición en esas cosas. ¿Qué llevó Jairo a su casa, hermanos? Jairo llevó a Jesús. Él no llevó muerte, no llevó perdición, no llevó pecado. Llevó vida, y vida en abundancia. Ojalá que todos los padres llevaran a Jesús a sus casas. Las familias serían diferentes, ¿verdad? Las familias confiarían en Dios, en el Todopoderoso. Muchos vicios se acabarían, muchas cosas malas se acabarían. Los divorcios se acabarían si los padres de familia llevaran a Jesús a sus hogares. Pero prefieren llevar otras cosas que no convienen. Llevar a Jesús a casa puede presentar desafíos para llevarlos. Vamos a considerar esos desafíos que pasó Jairo. Volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Dice, versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba
muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. La multitud le oprimía. A veces, ¿por qué los hombres no quieren seguir a Jesús? Por la multitud, por sus amigos. No quieren dejar las cosas malas. No quieren dejar el pecado. Y quieren seguir la corriente de este mundo. Lo que hace todo el mundo. Emborracharse, drogarse. Y ya no digo más. Muchos pecados más. Fornicaciones. Todo eso. Todo lo que hace la multitud. A veces oprime a los hombres para que no puedan seguir a Jesús. Pero a Jairo no le importó esa multitud. Todos oprimían a Jesús, dice. Incluso una mujer detiene a Jesús para ser sanada. En todo eso la hija de Jairo se murió. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice ahí el versículo 49, Lucas 8:49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle. Vino uno de su propia familia, hermanos. Vean los obstáculos para llevar a Jesús a casa. Uno de su propia familia. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Algo tremendo, una noticia terrible para este padre Jairo. Tu hija ha muerto, ya no hay remedio, ya no sigas a Jesús, ya no molestes al maestro, ya no lo traigas a casa, ya tu hija murió. Uno de su propia familia, de la casa de él. No molestes más al maestro. Los problemas que parecen ya no tener solución. Jairo oyó las palabras más duras. Tu hija ha muerto. Jairo pudo detenerse ahí. Bueno, ya, maestro, ya no importa. Gracias. Pero contra todo eso, hermanos, Jairo llevó a Jesús a su casa. Superó todo eso, todos esos obstáculos. El trabajo como padre de este hombre estaba hecho. Lo demás quedaba en las manos de Dios. En nuestra vida se nos van a atravesar muchos obstáculos para seguir a Jesús. Como padres y madres de familia, va a haber muchos obstáculos para traer a Jesús a su casa, aún a veces de su propia familia. A veces la mamá quiere, ¿verdad?, traer a Jesús a su casa, la palabra de Dios, y el marido, todo lo contrario. No, esas cosas no. Allá vete a la iglesia. O viceversa, ¿verdad? A veces es la mamá la que no quiere nada con Dios. No, vete a la iglesia, vete por otra parte. A mis hijos no. Pero qué terrible error, hermano. Hay que superar ese obstáculo, como lo hizo Jairo. Aunque su hija había muerto, él llevó a Jesús a su hogar. Él llevó a Jesús a su casa. Y hubo una gran bendición. Una gran bendición. Oyéndolo, Jesús le respondió,
no temas. Cuando le dijeron, ¿verdad? Tu hija ha muerto. No temas. Cree solamente. Y esto le dice nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, hermanos. No temas. Va a haber problemas, va a haber dificultades, incluso muerte, pero no temas. Cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y así es, hermano. Cuando una persona muere, esa persona duerme. Su cuerpo es el que muere, pero el espíritu va a Dios quien lo dio. Y en el día de la resurrección, en el día que Cristo venga, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Para estar con Dios, hermanos, eternamente. No lloréis, le dice Cristo, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. La muerte es lo que significa, hermano. El espíritu deja el cuerpo y el cuerpo muere. Ahora Cristo volvió el espíritu al cuerpo e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. La volvió a la vida. Qué maravillosos milagros hace nuestro Señor Jesucristo. Primero curó a esa mujer de ese flujo de sangre que tenía años batallando y gastó todo su dinero, todo lo que tenía, y ahora resucita a los muertos. Claro, esa muchacha creció, envejeció y murió, como todos nosotros. Pero ese es un milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros creyamos. Y lo plasmó en su palabra para que nosotros creamos en Cristo, en su poder. Hoy estamos viviendo, hermanos, tiempos muy difíciles, tiempos de muerte en este mundo. Nuestros hijos viajan en este tiempo, un viaje lleno de riesgos, lleno de tormentas, lleno de problemas. Y los padres jugamos un papel muy importante en la familia, en la sociedad, en la iglesia del Señor. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él nos dirige a nosotros por medio de su palabra. Los padres somos cabezas de nuestra familia y tenemos que dirigir a nuestros hijos en este mundo por el buen camino, como pastores, ¿verdad? Jesús es nuestro buen pastor y Él nos dirige a su iglesia, nos dirige a cada uno de nosotros también. A lo mejor muchos dicen, pues ya mi papá ya partió, pero tiene al buen pastor, a Jesucristo, y Él lo va a dirigir en este mundo. Así los padres somos como pastores. Cuidamos a nuestro rebaño, a nuestras ovejas, que es nuestra familia. La llevamos por el buen camino
La llevamos a donde hay aguas quietas, aguas mansas, como el pastor lleva a sus ovejas, ¿verdad? Aguas quietas, aguas mansas, porque si la lleva donde hay aguas turbulentas, las arrastra la corriente. Así nosotros dirigimos a nuestros hijos con valores, ¿verdad? Con buenas enseñanzas. No los llevamos a esas aguas turbulentas donde se pueden perder, no. Los llevamos donde pueden estar sanos y salvos. Y esto para que un día ellos obedezcan al Señor y puedan estar en el cielo, que es nuestra meta principal de todo cristiano, estar en el cielo un día. Hay familias donde no está el padre, donde el padre abandonó la familia. Las madres juegan un papel doble, ¿verdad? Muy importante también. Dirigir a sus familias a Jesús, traer a Jesús a sus hogares. Tenemos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y ese no nos falla. Nuestro Padre eterno. Y un día estaremos con Él, si hacemos su voluntad hasta el final, en el cielo. Debemos, hermanos, tenemos ese ejemplo de Jairo en la palabra de Dios. Tener esa conciencia de familia, esa responsabilidad. Hay que saber a dónde ir cuando se presenten las crisis en nuestra vida. Ir a Jesús. Y de la manera en que tenemos que ir, ¿verdad? Rindiendo nuestra voluntad a Dios, de rodillas y rogando al Señor todos los días. Y cada día debemos de llevar a Jesús a nuestros hogares. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga.